Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta importante actividad. Yo nunca había visto la Cineteca así llena. Es como, claro, como cuando los artistas dicen que en la Quinta Vergara se ve el público encima, y esto no es parecido a eso. Así que bueno, le damos la más cordial bienvenida a esta importante actividad que nos reúne hoy. Saludamos obviamente a nuestros alumnos que están presentes, profesores. La presentación del libro, y más que presentación del libro, es una conversación, pero a propósito del libro Todos somos discapacitados, de Francisco Undurraga, diputado de la República del Distrito 11, a quien le damos un aplauso y muchas gracias a Francisco por la Nos acompaña en este acto nuestra rectora Pilar Romaquera, rectora de la Universidad de las Américas, Mauro Lombardi, decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes, Ana Enríquez, decana de la Facultad de Educación, Mauricio Daza, director del Sistema de Biblioteca, Cecilia Peñafiel, directora de la Escuela de Educación Diferencial, Hugo Tórtora, director de la carrera de Derecho. No sé si hay alguna otra autoridad que se me haya quedado por ahí. Saludos a todos y todas en esta ocasión. Además, en el panel nos va a acompañar la abogada y académica de la Facultad de Derecho, Paulina Díaz. Paulina, buenas tardes. Con quien también vamos a conversar. Bueno, este acto está enmarcado en la política de la Universidad de las Américas de vinculación con el medio, que está obviamente relacionada con nuestros valores institucionales que forman parte de nuestro modelo educativo, los cuales, recordemos, son la ética profesional, la responsabilidad ciudadana y el compromiso comunitario. Dentro de esta política y como respuesta a estos valores, tenemos como foco principal promover en la comunidad interna y externa la participación activa en los procesos democráticos, en la construcción de una ciudadanía activa y responsable. En ese sentido, la universidad participa y contribuye en el debate y las propuestas en torno a temas trascendentes para la sociedad chilena, promoviendo en la comunidad universitaria una postura crítica y actualizada respecto a los acontecimientos que van marcando la pauta nacional. Francisco Undurraga, diputado, bienvenido nuevamente. Nació sin sus dos piernas y uno de sus brazos. Fue uno de los primeros niños en ser atendido por el antiguo Centro de Rehabilitación Infantil de Calle Huérfanos, y en 1980, cuando tenía 15 años, dio a conocer su historia ante todo Chile en la Teletón. Bueno, Francisco, gracias por venir. Le comentamos afuera que a mí me llamó una frase. Bueno, el libro marca un relato íntimo de su vida, pero me llamó la atención una frase que decía: antes se hablaba de minusválidos, los que tenemos más de 30, bueno, bastante más de 30. Nosotros crecimos escuchando los niños minusválidos, incluso se hablaba de los niños enfermos. Sí, correcto. Y hoy se habla de discapacitados o personas con discapacidad. Ese es un cambio más profundo que es simplemente semántico. Afortunadamente, en primer lugar, darle las gracias por estar aquí. Le ofrezco mis disculpas si es que no satisfago todas sus inquietudes, pero trataremos de ser lo más honestos posible. El libro, primero que nada, es una acción, como le comentaba afuera, una acción de revisión de mi vida y de tratar de poner al servicio mi historia de todas las personas. El libro se titula Todos somos discapacitados, porque yo profundamente creo que en eso, en la diferencia, en el asumir que todos tenemos dificultades, que todos tenemos algún, como diría mi abuelo, alguna tara, dificultad, adversidad. Finalmente, todos tenemos un grado de discapacidad. Unos lo llevamos como alguna vez lo dije, unos lo llevamos más por fuera y otros lo llevan más por dentro. Ahora, yo cuando lo dije era un pedante de 14, 15 años y me di cuenta que también tengo discapacidades internas, digamos, falta de tolerancia, mal genio y muchas otras cosas. Efectivamente, cuando yo nací el año 65, el planeta Tierra y Chile vivía en blanco y negro. Existían unas cosas raras que eran unos teléfonos que uno hacía así, y cuando tenía que llamar incluso a Talagante tenía que pasar por una operadora, no es la inmediatez de ahora. Y éramos enfermitos, éramos minusválidos,
después fuimos lisiados, y ahora somos personas en situación de discapacidad o con discapacidad. A mí personalmente me gusta más personas con discapacidad porque creo que es distinto tener una situación de calle, que puede ser temporal, a una situación de discapacidad, que efectivamente es modificable en el tiempo y hoy día con la tecnología es aún mucho más modificable, sobre todo para quien tiene una discapacidad física. La tecnología nos ha acompañado mucho en ese sentido a las personas que tenemos discapacidad física porque usamos mejores prótesis, son más livianas, son más resistentes. Incluso yo tengo una rodilla que es eléctrica, que me ayuda a no caerme, que tiene sensores, etcétera, etcétera. Pero era un país, y todavía lamentablemente en muchos sectores sigue siendo un país donde la diferencia no se acepta, donde la diferencia no quiere ser asumida, y donde por desconocimiento, digamos, nosotros éramos personas menos válidas que el resto de las personas por ser diferentes. Afortunadamente el país ha ido creciendo, el país ha ido encontrando sus grados de humanidad, sus grados de tolerancia, sus grados de aceptación, y hoy día somos, afortunadamente, personas diferentes, pero somos personas. Y creo que eso es lo primero que yo quería recalcar de todo este ejercicio, de haber escrito este libro. Y como tales, digamos, evidentemente somos diferentes al resto. Y estamos viviendo una situación que es un poco más confortable de la situación que vivíamos en el año 65 o antes incluso. Yo hablo desde 1965 porque nací ese año. Y se ha generado conciencia. Lamentablemente se ha generado una conciencia que tiene que ver más bien con un acto que ha sido muy positivo para las personas que vivimos una discapacidad, que es Teletón y sus programas, al cual yo estoy eternamente agradecido, porque primero mejoró mis condiciones de rehabilitación. Cuando yo nací no existía la Teletón, y era una casa en la calle Huérfano, al llegar a Pueto, en el centro antiguo de Santiago, donde la gente era muy profesional y hacía todo a pulso. Hoy día, gracias a la Teletón, por lo menos en lo que tiene que ver con rehabilitación física, se ha dado un paso muy, muy importante hacia adelante. Pero nosotros como que nos quedamos con... colaboré, apoyé, compré un producto, y la historia ha sido más bien de mirarnos como Superman porque podemos pintar con las piernas, o es un milagro que caminemos, o que choro que nos pusimos de pie, pero de ahí en adelante, entre nosotros los discapacitados o titulares discapacitados y la sociedad, tenemos un trabajo largo por hacer. Y ese trabajo, Francisco, tiene que ver con, hablamos recién, más allá de poner rámpulas, ¿no es cierto?, de tener las veredas con acceso, por ejemplo, para silla de ruedas, pero, y a propósito también de lo legal, ¿no? Más allá de lo legal, usted ahora es diputado, va mucho más allá en lo profundo. Y en lo profundo, más allá de esos días de Teletón, que son, bueno, un mes en general la campaña, pero son 2 días, y mucha gente, claro, cree eso, que después del sábado de la noche cuando se entregan los cómputos, al otro día como volvemos a hacer lo mismo. Bueno, ese es el gran tema no resuelto en la sociedad. Yo sé que ustedes aquí están trabajando en aquello y los felicito por lo mismo, porque a mí, cuando me rehabilitaron, me enseñaron a ocupar prótesis. Yo por opción no quise usar prótesis de brazo porque lo usé durante un tiempo, pero finalmente a los 18 años te daban un diploma y te decían tú eres un rehabilitado. La gran pregunta es ¿qué es lo que es ser rehabilitado? No existe ese No concepto. existe ese concepto, afortunadamente. Pero, ¿y después de eso qué?
Ustedes lo están trabajando en la universidad, ustedes se están preparando, muchos de ustedes, para trabajar en educación diferenciada, ustedes están asumiendo un costo y un desafío importante que es aceptar la diversidad al interior de la comunidad. Lo que es muy potente, lo que así debería ser en toda esta comunidad llamada Chile. Todavía no se hace, todavía no se genera un gran proceso de inclusión a pesar de haber leyes. Hay leyes de inclusión educacional, hay leyes de inclusión laboral. El Estado no está al día, el Estado ni siquiera está al día porque las personas que tienen condiciones como por ejemplo Down van a escuelas especiales y para ser contratado en el Estado requieres cuarto medio. Si no tienes cuarto medio no puedes tener un contrato de trabajo. No, y no existe todavía el Y todavía no reconocimiento por el existe Ministerio de el Educación. reconocimiento por el Ministerio de Educación. Exactamente. Entonces, se están haciendo cosas que son muy importantes, que no son para nada despreciables, pero que siempre van a ser insuficientes. Ahora, el gran desafío del país es que las discapacidades, sobre todo las físicas, las auditivas y las visuales, van a ir creciendo porque somos un país que tiene una longevidad muy importante. Entonces, cada vez van a haber más personas, entre comillas, en situación de discapacidad. Si nosotros como sociedad, no solamente a través de la reforma previsional, sino como sociedad no nos preparamos para que este sea un buen país, para que la tercera edad y después la cuarta edad pueda desarrollar su plan de vida hasta el final, yo creo que vamos a haber fracasado. Yo no creo que estemos en vías de fracasar, pero creo que, y por eso me interesaba venir a conversar con ustedes, sobre todo con los alumnos, ustedes son los condicionantes de que esto, que la inclusión, que no es solamente de discapacidad, sino que también tiene que ver con una inclusión en términos de los orígenes de las personas, de dónde vienen los migrantes, de sus opciones sexuales, de sus opciones religiosas, los que tienen la suerte de tenerlas, puedan vivir y coexistir y convivir en este país. Esto es una excusa para hablar de inclusión. Yo soy una excusa para hablar de inclusión. Por eso creo que este país y mi acción política, y llegando muy adelante, y disculpa que antes que me preguntes, pero tiene que ver con eso, aceptar la diferencia. Yo estudié comunicación y publicidad, y a mí me marcó mucho un teórico de la comunicación que es biólogo y es chileno, que se llama Humberto Maturana. Humberto Maturana hablaba de que había que aceptar al otro como un legítimo otro. Si yo no soy capaz de aceptar al otro, o sea, a cualquiera de los que estamos acá, en su legitimidad, a pesar de las diferencias que nosotros podamos tener, ya sean ideológicas, religiosas, físicas, de historias de vida, de situaciones económicas o educacionales, va a ser difícil que nosotros vayamos a poder construir una sociedad como la que creo que deberíamos pensar y anhelar todos, desde nuestras legítimas diferencias y con nuestras legítimas recetas diferentes. Porque creo que el bien común es eso, es aspirar no a la igualdad, sino aspirar a que en la diferencia nos hagamos iguales, en que nos aceptemos. Y a propósito de eso, Chile, que tenemos miedo a la tolerancia, eso de tener de verdad, porque uno dice, no, uno es tolerante, pero si uno ve Chile en general, no somos una sociedad tolerante con nada, no solamente con las personas en situación de discapacidad, sino con los inmigrantes, con las personas que piensan distinto. ¿Por qué tiene algún diagnóstico de por qué Chile
¿Es así? Yo creo que a nosotros nos falta, y cuando hablo de nosotros hablo de nosotros, no hablo de ustedes, ¿ah? Para que no quede así. Y mi historia familiar así lo marca. A nosotros nos falta cultura. Si tú ves cómo se desarrolló este país o esta ciudad, donde estamos hoy día vivían los ricos del siglo del inicio del siglo XX. Estas eran casonas de las personas más ricas de Chile. Cuando empezó a llegar gente distinta, los ricos empezaron a correr y se empezaron a arrancar. Y algunos se fueron hacia Providencia, otros se fueron hacia Ñuñoa, y después siguieron o seguimos tostando, arrancando de esta masa, entre comillas, atroz de gente diferente. Yo encuentro honestamente que es una pelotudez. Pero nosotros no hemos logrado cambiar nuestra conducta, nuestras creencias finalmente. Nosotros tratamos de vestirnos todos iguales, tratamos de ser personas que no le hagan ruido al del lado. Por eso llama la atención un discapacitado en la mitad de una universidad, en la mitad de un trabajo, en la mitad de una iglesia. Porque llama la atención. A mí me cuelga un brazo, ¿y qué quieren que haga? Me cuelga un brazo. Cojeo, ¿y qué quieren que haga? Que no cojee. Me encantaría cojear menos y que mi columna esté más derecha, evidentemente, porque eso es salud. Pero soy diferente. Así como diferente para un rico es un pobre, para un católico un judío, para un heterosexual un homosexual, para un chileno un migrante. Pero debería ser así. ¿Deberíamos nosotros seguir viviendo por esa conducta? ¿Por qué no nos atrevemos a cambiar aquello? ¿Por qué el éxito es salir de Maipú y llegar a Las Condes? Yo soy diputado de Las Condes. ¿Pero por qué ese es el éxito? ¿Por qué hubo candidatos a la presidencia de la República y dijeron, lo logré? Mi familia era de Maipú y yo llegué a Las Condes. Cuando lo que podríamos hacer es que las prestaciones que hay en la Municipalidad de Las Condes, la calidad de vida que entre comillas tiene o aparenta tener la gente que vive en Las Condes, se traslade a todas partes, con sus individualidades, con su esencia, con sus anhelos, y no con una imposición estándar para que todos seamos iguales. Entonces, la problemática que nosotros vivimos hoy día es una problemática que tiene que ver de esencia con algo que nuestros hijos, en algún grado, y lo conversamos al inicio, cuando estábamos tomando un café, tiene que ver con el cambio de conducta. Yo tengo 53 años y todavía soy un orangután de la ecología y del reciclaje. Me cuesta saber cuál es el tarro donde tengo que meter la lata de Coca-Cola, en la que tengo que meter el plástico, en donde tengo que dejar el papel, que la botella se lave y se le ponga la tapa y se le saque el aire para que quede aplastada. Pero eso ustedes lo saben. Los alumnos ustedes lo saben. Y ustedes lo hacen. Y nos separan 30 años, 35 años de historia, y ustedes ya hacen eso. Entonces yo creo que la inclusión, que no es solo discapacidad, es un tema de un cambio cultural. Es un tema que si lo analizamos, si lo trabajamos, no lo analizamos, porque todos tenemos el diagnóstico, vamos a poder lograrlo. Y se va a lograr
más fácil y más profundamente si es que todos tomamos la bandera y todos lo hacemos en nuestro propio entorno. No necesitamos ir a hacerlo a otros entornos si es que no lo hemos hecho en el entorno más inmediato. El trato afectivo que nosotros le damos a nuestros abuelos, el tratamiento y trato de inclusión que le damos a nuestros vecinos, que le damos al cabro chico que nos jode mientras estamos durmiendo siesta o no nos permite estudiar. Cómo nosotros cambiamos nuestra conducta, así como yo, que soy un fumador empedernido, sé que ya no puedo prender un cigarro aquí, ni siquiera dentro del auto donde voy, sino que tengo un espacio lamentable, pero afortunadamente para la sociedad reducido, donde yo puedo desarrollar mi vicio. Es lo que yo les invito a ustedes a pensar. Ojalá el día de mañana a sentir. El sentido que tienen los que están estudiando educación diferenciada. No es solo darle instrucción a un NN, a un RUT, a un alumno, sino a una persona. ¿Pero para qué? Para que pueda desarrollar su plan de vida. Yo soy un convencido de que gracias a lo que yo he vivido, gracias por sobre todo el esfuerzo de mi familia, de mi entorno, yo hoy día puedo estar conversando con ustedes. Si mi madre, mi padre, mis hermanas que nacieron después que yo, mis tíos, incluso mis abuelos, a propósito del enfermito, minusválido, o lisiado, versus la persona con o en situación de discapacidad, no hubiesen sido valientes, no hubiesen incluso sido duros conmigo para descubrir las potencialidades que yo tenía y poder desarrollármelas, sobre todo en la primera etapa, y no siendo complacientes, porque lo más cómodo para ellos habría sido, no, pues este niñito que hay aquí, además mi familia tenía en ese entonces plata, mi abuelo vivía en la calle 18, éramos dueños de una viña como la viña Undurraga, entonces no había riesgos económicos en la teoría. Entonces yo me podría haber quedado ahí, hiperprotegido. Yo les reconozco que yo no soy ejemplo para nadie. Con suerte trato de ser algún tipo de ejemplo para mis hijos. Pero creo que, y mi invitación es que la vida es para vivirla y la inclusión no puede ser un concepto si no tiene que bajar a ser una realidad. Y ustedes aquí lo hacen sin darse cuenta. Ustedes aquí se aceptan, no solamente se toleran, sino que construyen comunidad. Construyen una comunidad educacional, construyen una comunidad de curso, de espíritu, de amistad. Los amigos más entrañables que uno tiene los hace en la universidad en general. O en la situación de estudios posteriores al colegio. Si yo veo que aquí hay una oportunidad de que pudiéramos construir, y no pidiéndoles el voto, porque no podría faltarle el respeto pidiéndoles el voto a mí como político, sino yo les pediría el voto para ustedes mismos, para que sean transformadores de este país. Pero para aquello, no solamente miren en grande, sino que también miren en chico y miren lo que están haciendo con la persona que está al lado, que a lo mejor no tiene ninguna discapacidad física, ninguna discapacidad visual, ni auditiva, o sensorial, o mental, o intelectual. Pero a lo mejor con el bullying, a lo mejor con ignorarlo, estamos generando discapacidad. Es interesante lo que usted señala, diputado, en el sentido de... Pancho. Aquí, Pancho. El cambio de paradigma que se ha sufrido a nivel, no sufrido, sino que se ha envuelto a nivel mundial
en torno a la discapacidad. O sea, nosotros estamos aplicando las convenciones internacionales, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el cambio de paradigma pasa en que ya nosotros no vemos a el discapacitado en torno a esa condición. No te define. Y usted mismo en su libro lo señala, la discapacidad no te define, te construye. Por cierto. Y hoy día, si nosotros enfocamos lo que la Convención Internacional está haciendo por los discapacitados, para los discapacitados y para la sociedad en general, es eso. Reconocer que el discapacitado tiene una condición, que no lo define, pero que sí requiere que la sociedad abra los ojos en torno a esto, mire con otra perspectiva y reconozca las condiciones que hay que habilitar. Y eso creo que se ha ido plasmando paulatinamente. Quizás, usted lo dijo, estamos en debe como Estado, estamos en debe como sociedad. Y agradezco que acá la universidad, por ejemplo, incluye un protocolo en torno al apoyo de los estudios de las personas con discapacidad, que es un protocolo que vela por la admisión, vela por los estudios, la academia, todos los aspectos que nosotros debemos considerar respecto de la discapacidad, que es un puntapié inicial, tomando en consideración la inclusión. Es que es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque hoy día la discapacidad no está en la persona, sino que está en su entorno. Hoy día la definición mundial de discapacidad tiene que ver con el entorno. Pero el entorno no es solamente físico. No sacamos nada con tener rampas, con tener acceso, con incluso darle posibilidad a personas que asistan a una universidad como esta. Si no tenemos una política, no una política, porque la política existe, pero si no existe la disposición real de la comunidad de aceptar y de incluir, por mucho que tengamos los mejores protocolos, tengamos los mejores ascensores, donde quepan sillas de ruedas, donde rampas para bajar, escaleras que no sean peldaños pequeños para que las personas físicamente puedan acceder, o traductor de lengua, o braille, o etcétera, etcétera, si finalmente no hacemos de esas personas parte de la comunidad, sino no solamente las incluimos y las atraemos hacia la comunidad, sino que las hacemos parte activa de la misma, cada uno en su rol. Unos serán más rápidos para algunas cosas, otros serán más lentos para otras cosas, unos se desplazarán de mejor forma, otros le generarán incluso ahorro a la universidad en términos de que, dado que andan en silla de ruedas, no necesitan de una silla, solo necesitan de una mesa, etcétera, etcétera. Pero el asistir por asistir, para ser parte de un museo y ser, yo hago inclusión, traigo a Francisco Undurraga y tengo a 10, 20, 30, 100 de los 1000, 3000 o 4000 alumnos, pero ahí están en una jaula, aunque sea sentimental, que solo sea una declaración, evidente, que la declaración y no construye lo que estamos conversando ahora y que yo sé que es lo que ustedes no pretenden hacer. Pero aprovechando en ese camino, en la medida que uno comienza a estudiar la normativa en torno a las personas con discapacidad, porque es una normativa sumamente amplia, es un universo que uno puede perderse fácilmente. La normativa más inmediata, bueno, esto viene, la modificación legislativa viene en torno después de de los convenios en torno a eliminar todo tipo de discriminación a los discapacitados, sí, en el 98, y luego seguimos con posterioridad a la convención actual. Pero en la normativa en particular en Chile, yo no sé si ustedes saben, o sea, estas son cosas que yo converso con otras personas y me dicen, oye, ¿sabes qué estuve leyendo? Y tú sabías que todos los juegos para niños en espacios públicos y privados tienen que ser inclusivos
incluyendo la ruta o camino que deben seguir para llegar al juego. Pero ustedes se paran en una plaza y la verdad es que esta es normativa vigente en Chile que debiese cumplirse. Y la inclusión pasa porque han ido incorporando el balancín de las sillas de ruedas. Pero los juegos en sí mismos no son inclusivos. Luego, cuando tú extrapolas esto y haces los análisis en educación, comienzas a ver los papers que se escriben en educación, inclusión, educación preescolar, escolar, universitaria, y de la vida del adulto, porque la educación en términos del discapacitado y de todos nosotros, porque de todos nosotros se extiende durante toda tu vida. La verdad es que tú dices, bueno, tenemos la letra acá, pero no estamos cumpliendo con lo que la inclusión nos dice, porque no tenemos los medios de fiscalización, no se dan los apoyos técnicos en la medida que se implementan las medidas. Y decimos, bueno, tratamos de hacer segmentadamente, por institución, porque no podemos hablar necesariamente de todas las casas universitarias. Yo hablo por la casa universitaria en la que estamos nosotros hoy día, cierto, que es que adoptamos medidas de inclusión y se aplican, pero finalmente bajo un alero propio, porque no tenemos tampoco la mesa técnica, quedó un poco coja en darte la instrucción y los caminos. Entonces, claro, ¿por qué se cumplió? Y yo doy el ejemplo de los juegos de niños porque nos llega a todos. Yo creo que todos tenemos algún hijo, primo, hijos de amigos que han tenido incluso el problema para subirse al juego. O sea, hay niños que no son niños con discapacidad, son niños que tienen una determinada pero no pueden jugar y se frustran. Entonces tú extrapolas esto y dices, bueno, un niño con discapacidad. O sea, si un niño sin la condición se frustra, más complejo. Vamos viendo en educación, vamos viendo en que recién nosotros derogamos la imposibilidad que tenía un sordo, un mudo, un ciego para ser notario o juez. Sí, correcto. Entonces, son pasos que uno dice, tiene que estar en una norma, pero la verdad es que ni siquiera debería estar concebido en términos formal. Esto es parte de lo que la sociedad debería incorporar en sí misma. No lo incorporamos porque somos nuevos. Escondíamos como sociedad cualquier persona que tuviera algún rasgo diferente, sea mental, de intelectual, físico, se escondía. Ahora es más común ver sillas de rueda, es más común ver hablar sobre el trastorno del espectro autista, eso es absolutamente más común. Pero ¿dónde están las políticas? La política está, pero ¿dónde está el apoyo técnico para el desarrollo de esa política? Que usted lo ve desde adentro, usted lo ve en el hemiciclo, hay conversaciones a las cuales nosotros no podemos acceder. Bueno, tú tienes, o sea, yo sobre lo que tú has señalado, con vergüenza te tendría que decir que no te faltó nada. Y la verdad es que este es un país que es condescendiente en este tipo de cosas, con la legítima excusa de que hay prioridades distintas, porque hay necesidades distintas, porque hay necesidades, entre comillas, más urgentes, porque los dineros son finitos, y efectivamente son finitos, no son infinitos. Este es un tema que ha quedado siempre con la cola. Y es un tema que nosotros estamos pretendiendo, y cuando hablo de nosotros no es que yo crea que tengo 3 personalidades en una, sino que estamos trabajando con más diputados para efectivamente chicotearlo. Ahora esto se chicotea más por la vergüenza pública que por la ley, en eso tú tienes razón. Piensen que la ley de inclusión laboral, que entró en vigencia hace un año atrás, que ya tiene un año, los ministerios y las reparticiones públicas cumplen con la ley. Usted sabe, la ley de inclusión laboral dice que el 1% de las personas, si yo tengo con empresas más de 100 personas, tengo que tener al menos el 1% tengo que contratarlo en la empresa. El Estado cumple solo informando que no cumplió.
tiene un 2,2% de contratación de personas con discapacidad del Estado. 2,2. Pero lo tiene y no lo tiene, porque habría que ver a quién está poniendo, porque nosotros como discapacitados también tenemos una culpa, y te lo digo al tiro. No somos buenos para enrolarnos, entonces el carnet de discapacitado es un carnet que ha aprendido poco a nivel del discapacitado bajo la ofensa de que mi situación privada es mía y no veo por qué alguien más tiene que conocerla. Es una pelea que yo he dado no solamente a nivel de diputado, sino también como dirigente empresarial, pues yo trabajé yo fui presidente de la Comisión de Inclusión Laboral de la SOFOFA. Y el problema que teníamos en las empresas es que había mucha gente que teniendo la condición de discapacitado, ya sea por una sordera o ya sea, no estaba dentro de, porque no quería. Y adicionalmente por el otro lado, también hay que reconocer la ignorancia o la falta de pericia comunicacional, ya sea por interés o por desidia por parte del Estado, de comunicar que las personas con discapacidad no pierden sus beneficios anteriores por el hecho de estar contratados, digamos, en un trabajo, sino que los mantienen. Y además, los padres y madres de personas con discapacidad son buenazos para protegerlos, sobre todo los días de lluvia y los días de frío como el de hoy día y de lluvia como el de ayer. No, mijito, no vaya, ¿para qué va a ir? En fin, etcétera, que sé que en la casa. Entonces también nos falta un trabajo al interno, a nosotros como, entre comillas, miembros del sindicato de discapacitados, para poder efectivamente generar los cambios que nosotros necesitamos generar. Ahora bien, el Estado, sí, le falta regulación, le falta fiscalización, le falta mucha fiscalización. Y también al privado le falta honestidad en su desarrollo de inclusión. Y cuando digo esto, yo me he topado en mi historia de vida laboral con empresas que se dedican a capacitar personas con discapacidad, por ejemplo, como cajeros de supermercados en Santa Bárbara, en la cordillera de Los Ángeles, cuando en Santa Bárbara no hay ni un supermercado. Y de repente te encuentras con 30, 40 o 50 discapacitados que han pasado por 27 capacitaciones distintas, digamos, y no se les ha encontrado trabajo o no se les ha mantenido dentro del trabajo. Sé que es difícil, porque yo además lo viví, yo fracasé como empresario, yo era dueño del Emporio La Rosa, es una cafetería y una heladería, y hicimos un plan de inclusión, y yo di por obvio que si el dueño de la empresa es discapacitado, además sale en la Teletón, además da charlas sobre inclusión, que el trabajo estaba más o menos hecho al interior de la empresa. Y fue lo peor que me puede haber pasado en la vida. Porque no fui capaz, en lo personal, de generar espacios de inclusión como se deberían desarrollar. Y por cierto, la gente que trabajaba conmigo, y estamos hablando de una persona que tenía pocos niveles de discapacidad, y su discapacidad era más bien física, era en silla de ruedas. Pero fue lo peor y la ofensa más grande que yo le puedo haber hecho, digamos, a todos los colaboradores que tuvieron que trabajar. ¿Por qué? Porque yo deposité a ese discapacitado. Y yo, como empresa, no me hice cargo de la inclusión, sino que asumí que dado que el espíritu que estaba ahí adentro era el correcto, entonces la inclusión la deberían generar las personas que lo acompañaban o eran compañeros de trabajo, en circunstancias que no es así y nunca ha sido así y nunca será así. Las empresas necesitan de personas dedicadas como pega a generar inclusión, a generar cambios de conducta, que es lo que estamos hablando ahora, a generar verdaderos cambios de valores, incorporar el valor de la inclusión, que es un valor que no todas las empresas, sino que prácticamente ninguna hoy día todavía lo tiene.
Entonces, si no lo tienes como un valor como lo tienen ustedes en la universidad, es muy difícil que eso se vaya a poder bajar a terreno. Bueno, un valor muy caro, sí hay que decir, que porque así se ve. Muchas veces uno lo conversa con un empresario y dice, es que me es complejo porque tengo que habilitar un espacio que no venía habilitado desde un principio. Sí, efectivamente y hay ahí inversión. empiezan así como, luego, ¿qué sucede con esta persona? Porque proyectan sin vivirlo, a veces sin vivirlo, material licencia. Material licencia. Es que no las tiran. No, pues, eso es lo que uno, y eso es lo que uno les va comentando, o vas conversando, pero la verdad es que todavía hay mucha discriminación en torno a la discapacidad, falta conocer, falta integrar, no solamente a través de la Teletón, porque en la Teletón se enfocan A una cosa. a un segmento en particular de la discapacidad. Además se dedican a la rehabilitación, no se dedican a la A la inserción. inserción. Y ahí es otro tema que se nos abre muy rápidamente, que es la inserción en todos los aspectos de una persona con discapacidad, en particular las discapacidades mentales, creo yo, de inteligencia, en razón de inteligencia, que es otro mundo y que al analizarlo uno ve, no existen políticas de cómo se capacitan a los líderes algunas veces, cómo se hacen estas charlas de liderazgo y de capacitación de liderazgo. No existe la capacitación de la discapacidad. Lo vi, por ejemplo, cuando leí su libro y hablaba de sus papás, de las decisiones que tomaban sus papás, por ejemplo, desde el momento de que se caía y no, que se pare solo. Eso no te lo enseñan. Eso es a pulso, haciéndolo bien, haciéndolo mal y cuestionándote en la noche si lo hiciste bien o mal. Porque yo teniendo hijas sin ningún grado de discapacidad hoy día, si se cae la enana de 2 años, yo voy y la paro. Po. No le digo, que se pare sola. Bueno, mis padres eran un poquito brutos, digamos, producto que somos vascos todos, entonces somos bastante... Así son. somos bien brutos, bien Claro, porfiados. pero en general es como, ¿cómo le enseñas tú a un papá? ¿O cómo acompañas a un papá? ¿O qué colchón tiene un papá? ¿Tiene una mamá? ¿Tiene una esposa? ¿Tiene un hijo? En torno a las discapacidades. No, nadie nace sabiendo, y en eso tú tienes toda la razón, digamos. Esto es, pero hay mucha literatura, porque en el mundo hay literatura, porque hay mucha experiencia incluso oculta en Chile. O sea, en mi labor de dirigente gremial en relación a lo que les contaba en la SOFOFA, en San Miguel había una tornería y al frente de la tornería había una escuela de sordos, una escuela técnica de sordos, metal mecánica. Y este individuo, cuando se quedó con algunos cupos y necesitaba entregar unos trabajos, contrató a estos sordos. Y hoy día el 100% de las personas que trabajan ahí son personas sordas, que en la metal mecánica es la papa, porque ni siquiera tenéis que comprarle los protectores. los audífonos, digamos, para no perder la audición, si ya no tienen audición. En Rosen, en Temuco, la línea premium de almohadas de pluma de ganso la manejan Down, la línea premium. ¿Y ustedes saben por qué? Porque los Down son personas de procesos, son personas que sistemáticos y que les gusta la rutina y que les gusta hacer la rutina, y cuando le enseñaron que en cada una de las almohadas iban 320 gramos de pluma y no 325 ni 318, y ellos entendieron cómo hacerlo, generaron una cantidad y un ahorro y un tema espectacular. Pero el señor de Rosen no viene a Santiago a decirle a sus colegas, y no por egoísmo, sino porque no hay vínculo, porque no hay redes, porque él está en la de él, ¿no?
Si mi invitación, y por eso me gusta venir a la universidad, porque aquí van a salir los líderes de la sociedad. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que construir la inclusión. Si la inclusión por decreto fracasó. Fracasó a nivel educacional, fracasó a nivel empresarial, a nivel laboral y a nivel estatal. Y podemos subir en vez del 1% al 4%, y que el Estado tiene un 2,3 y que tiene un 2,8 y ya, ¿me entendían? ¿No? Pero, ¿y por qué no un 5 o un 50? No número finalmente. O no número No finalmente. número, que... Pero como tenemos que hacer estas leyes de discriminación positiva, no solamente para los discapacitados, sino también para las mujeres, porque que exista en la historia de una universidad 2 rectoras mujeres, solo existe aquí. No existe en ninguna parte. Y el crunch, el crinch, el canchi, la tontera, y aquí y allá, y vamos andando, y no pasa nada. Entonces, yo creo que tenemos que apoyarnos con leyes exigentes y exigibles. Y el problema que tenemos es que hoy día el Estado le hace cheques, incluido el mío, a 1 millón de personas al mes. Y yo no creo que el Estado esté funcionando muy bien. Le metemos 500.000 personas más para poder tener el fiscalizador del fiscalizador, el fiscalizador que vaya a ver y vamos a fiscalizar al fiscalizador, y además tenemos la ley que bajó a 50 kilómetros por hora los autos, y quién anda a 50 kilómetros por hora y oye, y uno va al registro civil, al centro, y le encargo lo bonitas que son las escaleras. Usted tiene un subsuelo que tiene un ascensor que si tú lo pilláis, anda a jugar loto al tiro, porque significa que te vaya a ganar un premio de todas maneras. ¿Ah? O anda a un supermercado. Caja para la tercera edad, discapacitados y embarazadas. ¿Quiénes la ocupan? Todos menos la tercera edad, las embarazadas y los discapacitados. Además la cajera no te ayuda, pues. Entonces uno que se pone en esa cola va a echar cagando a los que están delante. Si los de adelante empiezan a mirar como que si estuvieran mirando la maravillosa cordillera que tenemos hoy día, nevapo. Y uno nace para que le ofrezcan puñetes como me ofrecieron a mí una vez por exigir el estacionamiento de discapacitados. Y no me hace víctima, ¿eh? Ni hoy, pobre Pancho, ni... No, pero es la realidad. Oye, Francisco, antes de pasar a las preguntas de nuestra audiencia hoy día, a propósito de esta aplicación, si nos llenamos de leyes, de normas, de cuotas, etcétera, el riesgo de que se transforme como ahora solo en un cheque, ¿hay riesgo también que se caiga en un paternalismo excesivo? Yo creo que sí, y son un buen lavado de conciencia, porque además cada ley tiene su trampa, porque la ley de inclusión laboral señala que si tú no contratas puedes dar plata a una empresa que se dedica a contratar un subcontrato que en el fondo lo podéis tener, no sé, pues, jugando al pillarse adentro de esta empresa, y aquí cada uno hace su negocio y no se cumple con lo que hay que cumplir, que es la inclusión. Claro, hay gente, hay discapacitados que lamentablemente por sus condiciones nunca van a poder ser incluidos en el mundo laboral, y eso uno también tiene que asumirlo, así como yo todas las mañanas, y nada dramático, pero es lo que me cable a tierra. Aparte de ponerme los calzoncillos, me tengo que poner estas prótesis, estos fierros me los tengo que poner. Entonces, me doy cuenta todos los días, afortunadamente, que tengo una discapacidad, luego no puedo salir bailando como una bailarina, digamos, porque me va a sacar la cresta en 2 minutos 32 segundos. Y es mi cable a tierra. Tenemos que tener conciencia en relación a eso, tenemos que tener conciencia. Pero no podemos lavar conciencias. Y yo creo que de repente las leyes nos hacen autocomplacientes y nos hacen paternalistas y nos hacen ante las OCDE y ante todos los organismos, vamos a la OIT y decimos,
No, pues si nosotros tenemos esta ley, además esta ley está refrendada con algo que es más viejo que el hilo negro, que no está solamente en esta desprestigiada constitución, reformada 20 veces, sino que en todas las constituciones que dicen artículo 1, dice, todos los hombres son iguales. De ahí para abajo no deberíamos tener leyes, po. Somos todos iguales, en deberes y en derechos. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Entonces yo a lo mejor le he puesto la larga, pues como sé que me costó dominar estas prótesis, como sé que yo incluso me sentí más liberado y rehabilitado el día en que vi la ecografía de mi hijo mayor, porque a pesar de que a mí me habían dicho que yo no tenía ningún problema y que lo mío era producto de un accidente automovilístico que tuvo mi madre cuando me estaba esperando y tenía un mes de gestación, y el cabro de mierda venía con el brazo así, entonces, y le apuntaron por acá, y me dice, mira, un brazo, una pierna, dos piernas, técnicamente ya me había ganado por golear. Pero yo dije, oye, un momentito, ¿dónde está el otro brazo? Porque uno tiene esas pelotudeces también, y uno no es tan libre. Entonces, ¿es un trabajo más largo? Es un trabajo más largo. Pero yo creo que es un trabajo que ayuda a que al menos vamos a poder reciclar como estamos reciclando hoy día todos los basurales que tenemos, y los niños lo están haciendo, y no solamente van a limpiar el Mapocho por buena onda, sino por convicción. Y yo espero que, ojalá que en menos de lo que tarda una generación, seamos capaces de tener un Chile más amable, más vivible, más tolerable, más tolerante. Bueno, ¿les parece que abramos las preguntas del público, los alumnos, profesores, profesoras? Hola. Para seguir hablando para poder seguir hablando como sociedad sobre inclusión, nosotros podríamos hablar como personas con capacidades distintas y no discapacitados, ya que no tienen una limitación física o mental. Sí, no, pero es que es lo que la Organización Mundial habla, y los tratados hablan de personas con discapacidad. ¿Me entiendes? Y ahora, yo esto es como los alcohólicos. Los alcohólicos, aunque no hayan tomado una gota de alcohol durante 40 años, son alcohólicos. Y se declaran alcohólicos porque saben cuáles son sus limitaciones y cuáles son las barreras que no quieren pasar. ¿Me entiendes? Entonces, los eufemismos aquí creo que no caben. Volvámonos complacientes en las palabras cuando lo tengamos aceptado, cuando lo tengamos incorporado. Pero mientras tanto, que duela, que pique y que uno se tenga que rascar. ¿Cachai? No, si una situación, alguien la cambiará. ¿Entiendes? Porque es pasajera, es de tránsito. No, a mí me mejoran las prótesis, pero mis muñones son mis muñones. Y mi cojera va lamentablemente que ser mi cojera. Y yo me voy a demorar más que tú en salir de aquí a la puerta a la calle. Pero no me hace ni peor ni mejor, me hace distinto. ¿Entiendes? Entonces entiendo tu preocupación, pero aquí el amorosismo y el buenismo es el que finalmente nos ha llevado a una cosa que es fatal, que es la ignorancia. Es hacernos los locos con un tema que hoy día tiene, según la encuesta INDICH, que es la encuesta nacional de discapacidad, más de 2.800.000 personas. Y en el último censo, y no porque lo haya hecho una persona, un gobierno del cual yo no participé, pero es inmoral que no se haya preguntado nada en relación a discapacidad. Nada. Se pregunta creencias, se pregunta orígenes étnicos, se pregunta el número de habitaciones de la casa, educación, y no se preguntan grados de discapacidad. Si los que tuvimos la suerte de ser encuestados en ese censo, no nos demoramos un día y medio en contestarlo. ¿Qué habría costado poner 3 preguntas bien hechas en relación al tema? Como sociedad y como Estado, nosotros queremos ignorar este tema. No lo queremos poner arriba de la mesa. Entonces vienen los lateros que salen en la tele, como con el diputado Undurraga, que ahí deja de ser Pancho y pasa a ser el pelotudo del diputado Undurraga, a joderme la pita en relación a este tema. O Mario Kreuzberg, ¿hasta cuándo hace negocio este caballero con estos cosas?
Pero si no hubiera sido por él, a lo mejor no estaríamos conversando de esto. Y habríamos seguido adentro de un gallinero en el campo. Chile entero migró a la ciudad, pero les garantizo que los discapacitados nos habríamos quedado debajo de una higuera. Y no es así. Y no debe ser así. Perdona que sea tan vehemente, pero el tema a mí me apasiona. De hecho, si uno observa las últimas teletones, porque yo creo que para allá un poco va, hoy día no se habla, no son emotivas. Sí, pueden ser emocionantes en algunos casos, por cierto. Las historias pueden ser emocionantes, pero hay cosas que a ti te emocionan que a mí no me emocionan en nada, ¿entiendes? Pero aquí lo importante es qué pasa para adelante. Y yo creo que ahí hay que meterle un poquito más de racionalidad. Hay que meterle un poquito más de academia. Creo que el liderar esto no puede ser por vivencia, por ejemplo, lo conversábamos antes, yo les contaba. Yo no quiero ser el capitán de los discapacitados de Chile. Me doy por satisfecho que en mi labor parlamentaria muchos parlamentarios hayan propuesto ideas legislativas o proyectos legislativos que tengan que ver con la discapacidad. No es porque yo esté despreciando o ignorando el mundo donde yo vengo, sino que yo creo que es la forma correcta de que se sume más gente a este proceso. O sea, me van a ver hablando de discapacidad, me han visto y me van a seguir viendo. Pero por sobre todo me van a ver hablar de inclusión y también de temas económicos y también de temas políticos, porque yo soy diputado de la República. Aunque venga elegido en un distrito determinado, yo tengo un deber de hacer leyes para todos los chilenos y no para un sindicato solamente o miembros de un grupo, que no es tan minoría, lamentablemente, porque me encantaría que mi situación no fuera una situación que existiera habitualmente o las otras discapacidades. Primero, agradecer el baño de realidad con el cual nos viene a hablar de inclusión sin adornos y sin condescendencia, porque eso es lo que nos hace bien especialmente a nuestros estudiantes que se están formando en este tema. Y respecto a eso, quería pedirle que le diera algún consejo a nuestros estudiantes, que la mayoría son de primer año los que nos acompañan, para que se conviertan en reales agentes promotores de la inclusión. No solo cuando ya estén desempeñándose laboralmente, sino desde sus inicios como estudiantes de esta carrera. Bueno, la verdad es que yo creo que ya el hecho de que estén acá habla, digamos, de una disposición que yo valoro en lo profundo, creo que es importante. Yo solo les pediría que siempre se pongan en el lugar del otro y desde ahí le encuentren sentido a sus vidas y a su labor profesional. Están escogiendo, sobre todo las personas que están acá trabajando más directamente, que es las que se están educando en educación diferencial, un camino que es difícil. Es más fácil enseñarle a una persona que no tiene ningún problema que enseñarle a una persona que tiene algún tipo de dificultad para aprender. Creo que, y lo creo además bien interesadamente porque mi madre también fue profesora, era profesora de arte. Pero ustedes son los generadores de cambio. Ustedes, si no se convencen mientras se están educando, es muy difícil que después vayan a provocar un cambio real en las personas a las cuales ustedes van a influir e influenciar en su desarrollo profesional. Entonces, yo solo decirles que esto no es para mí, probablemente esto tampoco es para muchos discapacitados que la vida se los va a llevar por edad, sino esto es para, en primer lugar, es para ustedes mismos, porque es parte de su plan de vida y de su desarrollo, pero fundamentalmente es para hacer de este un mejor país.
Y ustedes a lo mejor van a ser mucho más efectivos en lo que están haciendo que yo dictando las leyes. Yo puedo dictar o colaborar con muchas leyes, pero si no tenemos sujetos de cambio en el campo real, en la sociedad, no lo vamos a poder lograr. Porque las leyes están fundamentalmente y lamentablemente en estas materias para no evadirlas, pero a lo mejor para eludirlas un poco y eso, o para ignorarlas. Espero que no se haga, espero que cambiemos, espero que ustedes cuando armen sus proyectos, sus emprendimientos, los que quieran ser emprendedores, piénsense que la vida es y debe ser para transformar el entorno y no para mantener el entorno como está. Yo estaba cómodo como empresario, y para qué decir lo cómodo que estaba antes como ejecutivo de bancos antes, canales de televisión, trabajé en compañías de seguro, en agencias de publicidad. Súper cómodo, recibía un sueldo, tenía todo tibio y calentito. Pero creo que uno está y uno tiene un deber, al menos ético, de ser un agente transformador del entorno en términos positivos. Yo estoy tratando de hacerlo, probablemente no me resulte mucho. Probablemente a lo mejor ustedes ni siquiera están muy de acuerdo con lo que yo piense en materias políticas, y está bien, y es legítimo. Pero este es un país que lo vamos a construir entre todos. En este tema, que para mí claramente me apasiona, y en otros temas que también me apasionan mucho, porque hay que mejorarle las condiciones de vida a todos los chilenos, para que podamos ser libres de optar y de desarrollar nuestro propio plan de vida. Yo soy un enamorado y he repetido 25 veces hoy día plan de vida. Yo tengo mi plan de vida, pero ese plan de vida se construye con el plan de vida de todos los que están aquí, porque uno no es un hongo en esta sociedad. Muchas gracias, Francisco, por haber venido. Gracias a ustedes. Mauricio Rossi, director del Sistema de Memoria, con regalos de Muchas gracias. No, gracias a ti, ¿eh? Gracias por las palabras, por favor. ¿Ya?